la presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Es obligatorio un certificado ISO 9001, un certificado, un sello de calidad para gestionar formación bonificada. Esto es una pregunta de uno de vosotros que la formula. Oye, me han dicho que es necesario, es obligatorio. Bueno, ¿qué requisitos son obligatorios para gestionar formación programada? El contrato de encomienda bajo la lupa, auditoría cuatro ojos ven más que dos, reserva de crédito y disponibilidad de crédito y trazabilidad digital, ponerse al día en el control de la formación. Algunos temas, como sabéis, son recurrentes, los hemos tratado, los vamos tratando desde diferentes ángulos, acentuando unas cosas unas veces, otras veces otras, etcétera. Bien, lo de la ISO 9001, ¿es obligatorio disponer de algún sistema de calidad, un sello de calidad? La ISO 9001, esta otra EFQM, hay otras, hay distintas, especializadas en el tema de la formación. Bien, no es obligatorio, no es obligatorio disponer de un sistema. ¿Es recomendable? Pues bueno, puede ser recomendable. Es decir, si tú dispones de un sistema de calidad, la ISO 9001 o cualquier otro, pues estupendo, porque eso te ayudará en tu trabajo, a estar más organizado, en fin, a complicarte la vida más, un poco más también, es verdad, pero a cambio, pues das otra imagen más seria, etcétera. ¿De dónde viene esto de la obligatoriedad o no obligatoriedad de un sistema de calidad como la ISO 9001? Esto viene de la formación subvencionada. En la formación subvencionada hay, digamos, dos procesos. Uno, el de acreditación de un centro. Un centro que quiere impartir formación subvencionada primero tiene que acreditarse. Luego tiene que acreditar especialidades, generalmente certificados de profesionalidad. Y luego concurrir a convocatorias. Se abren diferentes convocatorias para diferentes grupos, por ejemplo, para desempleados, por ejemplo, para trabajadores activos, por ejemplo, para mayores de cierta edad, para menores de, etcétera, ¿no? Entonces, incluso para autónomos, en las subvencionadas sí que la hay, sí que hay la posibilidad de conseguir una ayuda para una formación para el colectivo de autónomos, etcétera. Bien, entonces a la hora de la aprobación no hay ningún problema, pero a la hora de concurrir a una convocatoria para poder recibir ayudas que te permitan organizar formación, en ese momento hay una serie de parámetros, depende del tipo de convocatoria y del ámbito que sea, pero hay una serie de parámetros que puntúan. Y entre ellos está precisamente este de calidad. ¿Eh? ¿Dispone su centro de un sello de calidad? Bueno, pues eso puntúa de 1 a 4, de 1 a 6, de 1 a 10, dependiendo del baremo que se utilice. Entonces, claro, en la formación subvencionada es prácticamente obligatorio, porque si no, no puedes concurrir a ninguna convocatoria, porque ya partes con 4, 6, 10 puntos de desventaja si no la tienes. Entonces ahí, pues, bueno, es obligatorio. Algunas autonomías lo hacen obligatorio también, en fin. Pero en la formación programada, de momento, no se pide ningún certificado o sistema de gestión de la calidad tipo ISO 9001 o cualquier otro. En principio, no se está pidiendo, no se ha pedido nada. De pedirlo estaríamos hablando de los centros de formación. Y el centro de formación como tal es el que tiene que disponer de ese certificado o no, llegado el caso. Pero de momento, repito, no hay ninguna obligatoriedad de disponer. Si queréis, de cara a vuestra competitividad, puede daros un más caché el hecho de poder publicitar que dispones de la ISO 9001, etcétera. Pero eso es aparte, a un nivel comercial. Pero como exigencia, no es obligatorio
para gestionar formación programada disponer de ningún certificado de calidad. Sí que son obligatorios para la formación programada cumplir con otros requisitos que ya conocemos, ya los tenemos pero vamos a darle un repaso. Por ejemplo, siempre hablando desde la perspectiva de gestión de una entidad organizadora, hay que hacer una declaración responsable. Y solo en ese ámbito, es decir, aquellas empresas que se autogestionan la formación, es decir, que entran al sistema a través del perfil bonificada, no tienen ninguna obligación ni tienen que cumplir ningún requisito de declaración responsable. No tienen que hacer ninguna declaración responsable, que es la que lleva al centro luego a engrosar un registro de entidades, digamos, autorizadas o acreditadas para poder gestionar formación bonificada. Esta declaración responsable y el contrato de encomienda que viene a continuación, esto solo es en el ámbito de la entidad organizadora. Siempre que hay una entidad organizadora, lógicamente habrá una formadora, que puede ser la misma u otra. Bueno, siempre que hay una entidad organizadora, tiene que haber habido una declaración responsable primero. Luego, contrato de encomienda alta en la aplicación de Fundae, para poder ya con esa herramienta, que es la que permite gestionar la formación, notificar grupos, el inicio, la finalización, previo añadido de datos tanto de participantes como de costes. Lógicamente, durante la formación hay una serie de controles de asistencia, de evaluación de contenidos, de evaluación de calidad, etcétera, que hay que llevar, que hay que hacer, factura de costes y el resto de la documentación que sale de la propia aplicación, el diploma, el informe de empresa, la finalización de grupo empresa por empresa, etcétera, etcétera. Toda esa documentación, la documentación que se elabora también como un documento de bonificación en el que aparece otra vez toda la normativa para que cuando ese documento llega a la asesoría, el asesor sepa a qué atenerse y si tiene alguna duda pueda consultar en la propia normativa qué aspectos le afectan, qué obligaciones tiene que cumplir cada empresa respecto a la contabilización de costes, respecto a estar al corriente frente a Hacienda y a la Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que es obligatorio para la gestión de la formación programada desde la perspectiva, desde el perfil organizadora. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Dicho de otra manera, si una empresa X, una empresa sanitaria, del sector que sea, nos pide directamente formación, ella se va a autogestionar la bonificación, entonces ahí no hace falta ni declaración responsable, ni contrato de encomienda, ni nada de eso. ¿Por qué? Todo lo demás sí, los controles sí, porque es la propia empresa la que nos encarga no la organización, sino la impartición. Esto hay que tenerlo muy claro. Cuando firmamos un contrato de encomienda, las empresas nos encargan la organización y la impartición también, pero la organización es muy importante. Y cuando una empresa se dirige a nosotros y no, yo me autogestiono la bonificación, eso es cosa mía, pero yo quiero que me formes a mi personal, me está buscando como empresa de formación exclusivamente. No tengo la tarea de organizar, no cumplo el rol de organizadora. Por lo tanto, todo eso que a una organizadora se le exige, en este caso, estaría de más. Bien, sobre el contrato de encomienda, vamos a tocar 4 aspectos. Uno de ellos, el contrato de encomienda que hemos comentado ya en muchas ocasiones, que es un borrador. A mí me gusta cuando dicen el contrato de encomienda, ¿dónde está? En la página web de Fundae hay un contrato de encomienda. Pero ojo, es un borrador de contrato de encomienda. ¿Por qué es un borrador? Porque hay que adaptarlo a la circunstancia de cada empresa. Y hay una serie de cláusulas que hay que adaptar totalmente. Incluso hay algunas que hay que añadir para mayor seguridad, etcétera, etcétera. Siempre que no contravengan
la normativa, lógicamente. Se puede añadir, se puede quitar, si contraviene la normativa, si está en contradicción con la normativa, lógicamente no, nada se puede poner ni quitar que contradiga o menoscabe la normativa, los requisitos que nos exige la normativa. El contrato de encomienda bajo la lupa, errores frecuentes y consecuencias. ¿Qué es y cuándo es obligatorio? Es un documento que formaliza la relación entre la empresa bonificada y la entidad organizadora, eso sí que lo tenéis claro, el contrato de encomienda, siempre que hay una entidad organizadora. Obligatorio antes del inicio de la formación y cuando interviene una entidad externa o organizadora. Es lógico, es obvio que el contrato tiene que estar firmado antes de, porque ese es el que nos permite, primero, dar de alta una empresa, añadir una empresa a nuestra agrupación. Segundo, conocer su situación. Relacionada con el crédito, con la plantilla, con la cuota de formación profesional, etcétera. Todos los aspectos que nos son necesarios para poder gestionar correctamente la formación. Entonces, ahí es obligatorio. Base legal para actuar como organizadora en nombre de terceros. Es decir, la legalidad la marca el contrato de encomienda. El contrato de encomienda es una autorización para ver los datos y es una autorización para gestionar formación, aunque no compromete y aunque no es exclusivo. Mucha gente cree, he firmado un contrato de encomienda con una empresa, además le he hecho firmar para 2 o 3 años, el crédito lo va a comprometer conmigo. Bueno, eso son historias para no dormir y en todo caso son acuerdos extra, acuerdos privados que no tienen nada que ver con el contrato de encomienda. Una empresa puede firmar contrato de encomienda con tantas entidades como necesite. Errores frecuentes, sin firma de ambas partes. Esto es muy, muy frecuente. La inmensa mayoría de los contratos de encomienda van sin firma. Dice lugar y firma. Pues normalmente no se firma. Con la creencia, seguramente, de que, oye, ¿y si pongo esta fecha y a lo mejor hay que poner otra fecha? Porque entonces no se cumplen plazos, etcétera, etcétera. Mi consejo es que insistáis y siempre, siempre, siempre se ponga el contrato de encomienda. Se ponga la firma, el lugar y la firma de ese contrato. Porque eso luego, bueno, si no está, dentro de 2 años nos piden el contrato, tenemos que hacer comprobaciones, a ver qué fecha pusimos en la aplicación, etcétera, etcétera. Firmado fuera de plazo o tras la formación, pues eso sería un error, lógicamente. No incluye fecha o contenido mínimo exigido. Uso de modelos desactualizados. Sabéis que un contrato de encomienda está vigente, si le hemos puesto vigencia indefinida, está vigente hasta que no haya un cambio normativo. Cuando hay un cambio normativo, lógicamente ese contrato queda obsoleto y hay que actualizarlo. Si no lo hay, nos serviría de un año para otro. Con tal de que, a ver, un momento. Vale. Con tal de que cada año, el contrato es un documento, el más formal de toda la gestión, y entonces, claro, el contrato no se le puede cambiar la fecha. Tengo un contrato de hace 5 años, pero yo cada año le pongo la fecha de cada año. Ah, hombre, no. El contrato lleva fecha de 2022, 14 de febrero de 2022, pues tú lo vas dando de alta con esa misma fecha. Si lo tuvieras que dar de alta hoy, pues le pondrías 14 de febrero de 2022, lógicamente. Consecuencias posibles de esos errores: pérdida del derecho a bonificar. Si no hay un contrato firmado previamente, todo lo que viene detrás no es válido. Por lo tanto, es muy importante el que esté hecho correctamente, dentro de fecha. Reintegro del importe bonificado. Entonces te van a decir, pues mira, como no has cumplido con este requisito básico, no puede bonificar. Todas las empresas que están acogidas en ese grupo formativo no pueden bonificarse. Puede recibir sanciones administrativas, bloqueo de nuevas acciones. Bueno, como caso práctico dice ahí, contrato firmado tras la formación, pues conllevaría la devolución íntegra. Contrato sin CIF correcto
observaciones en inspección. Podría haber, bueno, ya sabemos. Ahora prácticamente no es posible, aunque a veces nos aparece algún caso extraordinario en el cual nos dice, por ejemplo, que la cuenta de cotización ya está asignada a otra empresa, que es decir, cuando metemos un CIF nos aparece una razón social que es distinta a la que nos han reflejado en el contrato de encomienda. Bien. Modelo anterior a 2018, bonificación denegada. Bueno, ¿por qué? Porque en 2018 la última normativa que se publica en el BOE es el Real Decreto 694/2017, vigencia para algunas cosas inmediata, pero para otras en 2018. Por eso dice que si es anterior a 2018 no sería válido. ¿Por qué? Porque antes había otra normativa. Recomendaciones prácticas: firmar contrato antes de comunicar el inicio de la formación, utilizar un modelo actualizado y revisado, guardar copia firmada en PDF. Ese contrato, fijaros, si alguna vez os piden un documento oficial, muchas veces dice original, perdón, tiene que ser original o puede ser una copia. Generalmente con una copia es suficiente. Pero si alguna vez os piden un documento con firma, será seguramente este, el contrato de encomienda. Y se lo pueden pedir a la empresa, que también debe contar con un original firmado, y a la entidad organizadora. José María, Sí, adelante. puede ser firmado con certificado digital, ¿verdad? Sí, sí, puede ser firmado Vale. a través de firma digital, sí, correcto. Sí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si la empresa bonificada firma tarde? Bueno, pues ya lo hemos estado comentando, tiene que firmar y tiene que justificarse que está firmado cuando se dio de alta en la aplicación, que eso debe ser previo a notificar, añadiendo esa misma empresa a un grupo que ya está notificado, que vamos a notificar. ¿Puedo usar un contrato sin fecha de finalización? Indefinido. Mi recomendación es que pongáis vigencia del contrato, entrada en vigor y vigencia, pues desde el día de la firma, y tendrá una vigencia indefinida, una vida, ese contrato indefinida. Hay quien lo hace por años, hay quien lo hace por formaciones, se puede hacer como se quiera, es un contrato y las partes se pueden poner de acuerdo en lo que consideren adecuado. Pero si ponéis indefinido, os va a servir para muchos años, no vayáis a tener que estar cambiándolo o molestando a la empresa o lo que sea. Con la salvedad que ya sabéis que hemos comentado en otras ocasiones, de que el contrato de encomienda para la empresa es un documento más que afecta a la formación que os ha pedido en ese momento. Y que si una empresa viene a vosotros y os pide una formación y os hace firmar una documentación, le hacéis firmar una documentación, mejor dicho, pues la empresa considera que esa firma, todas esas firmas que hace generalmente sin leérsela, contrato, la ficha, lo que sea, pues es para esa formación. De manera que si hace una formación en marzo, en abril, cuando tú llegues al año siguiente, en enero, en febrero, y la des de alta, ella va a pensar, ¿y esto qué es? ¿Por qué me están dando de alta en 2026, en este caso, el año siguiente, el año que sea, si yo no he pedido ninguna formación, ni sabe que firmó un contrato indefinido? Entonces, en ese caso, y dado que ella va a recibir un correo cada vez que tú la des de alta, cada vez que nosotros como entidades organizadoras la demos de alta en la aplicación, perfil organizadora, repito, en nuestra agrupación, cada empresa que damos de alta va a recibir un correo que le permite darse de baja automáticamente si no lo ve claro. Por lo tanto, aunque el contrato es válido, lo que conviene es hablar con la empresa. Oye, te voy a dar de alta, por ejemplo, para hacerte reserva de crédito. Recibirás un correo, no pasa nada, no es que vayas a hacer. Ya hablaremos, ya hará formación si la necesitas, cuando quieras, nos pondremos en lo que sea. ¿Vale un contrato con firma escaneada? Todo lo que sea válido en derecho es válido también aquí. Bien, ese era un tema, el tema del contrato de encomienda.
Otro tema, otro módulo era lo de la auditoría. ¿Por qué anticiparse? El riesgo real de inspección, elementos que revisa un técnico auditor, expediente administrativo, controles de asistencia, justificantes, impartición, aulas, documentación virtuales o físicas en la aplicación de Fundae, etcétera. Entonces, ¿por qué anticiparse? Esto hace poquito que lo tratamos. Cada vez más empresas son objeto de revisión documental. Esa es una, digamos que es una primera revisión, pero también hay otras revisiones más profundas, más a fondo, más sectoriales, revisión de costes, etcétera. Evitar sanciones o devoluciones exige una preparación previa, poner al día todo lo que pueda no estar al día, subsanar aquello que pueda estar fuera de, no esté realizado de una manera correcta o completa. Una auditoría detecta debilidades a tiempo. Se puede cambiar a partir de ese momento. Yo hago una auditoría, pues mira, esto lo estaba haciendo, esto no lo llevaba yo muy claro, aquello desconocía que había que hacerlo. Es decir, en una auditoría se puede uno anticipar y evitar muchos problemas. Demuestra un compromiso con la calidad y el cumplimiento de las normas, los requisitos, las obligaciones. Elemento clave que revisa un auditor: documentación completa de la acción formativa, cumplimiento de plazos de comunicación, evidencias de asistencia y otros, trazabilidad de costes y facturación, la contabilización si está bien hecha, que es un elemento que mucha gente no cumple y que es importantísimo porque puede derivar en una reclamación e incluso en una sanción. Entonces hay que contabilizar, hay unas obligaciones que cumplir, etc. ¿Cómo simular una auditoría real? Revisar el expediente como si fueras un inspector, verificar fechas, firmas, justificantes, evaluar el aula virtual o plataforma. También los espacios físicos, aunque aquí no tenemos, como en la subvencionada, que sí que hay un control exhaustivo, que hay una visita de uno o varios técnicos, que incluso, bueno, pues comprueban que hay un espacio mínimo por participante, por alumno, etcétera. Pues también nosotros tenemos que tener en cuenta que el espacio físico que utilicemos tiene que ser el adecuado, tiene que contar con los elementos, con el mobiliario, material didáctico, etcétera, necesario para que la formación se haga en condiciones. Detectar incoherencias o errores comunes. Control interno. ¿Existe contrato de encomienda firmado y válido? ¿Hay comunicación completa a la RLT? Recordad cuando hemos hablado, puede haber comunicación, pero digamos formal, mediante ese documento de comunicación a la RLT, que ahora sabéis que le han cambiado el nombre, ya no es a la RLT, sino representación legal de las personas trabajadoras, RLPT. Bueno, una tontada, pero ahí está. El control de asistencia es completo y correcto. Las facturas están adecuadamente justificadas. Plan de mejora tras la auditoría, eso es lo correcto, los pasos subsiguientes que tiene que darse después de una auditoría: registrar incidencias detectadas, establecer responsabilidades de corrección de esas incidencias, de esas disfunciones, de esas carencias, actualizar procedimientos o plantillas, formar al equipo sobre los errores habituales, el equipo que gestiona y, si lo hay, el equipo comercial. En muchas ocasiones, muchos problemas provienen de un equipo comercial que no está formado, que no conoce las mínimas obligaciones de las empresas, requisitos, el tema del módulo económico, cómo se calcula el crédito, cómo se calcula el importe o el coste bonificable al margen del coste total. El equipo comercial suele tender, tiene fama de eso, de ofrecer, hacer un puente incluso cuando no hay río, que decía aquel. Ofrece de todo. Sí, no te preocupes, te lo vas a bonificar todo. Luego, cuando llega el gestor al final y hace los cálculos,
comprueba que efectivamente no se puede bonificar todo. ¿Qué genera eso? Desconfianza. Es una desconfianza tonta que hemos generado por no tener el equipo comercial formado en lo mínimo que tiene que conocer para cuando habla y le promete a su cliente o potencial cliente que diga verdad, que diga lo que va a ocurrir, y eso es mucho mejor que luego cuando él está convencido de que se va a bonificar el 100% y resulta que solo puede bonificarse el 80% por las diferentes causas que sean. Puede haber distintas causas. Pregunta, ¿qué pasa si no tengo toda la documentación? Pues tengo un problema. Si no tengo toda la documentación de control, toda la documentación que debo tener, si no tengo firmada la recepción de diplomas, del material didáctico, etcétera, puedo tener problemas, lógicamente. ¿Se puede corregir algo después de la inspección? Lógicamente que se pueden corregir cosas. De entrada, a partir de ese momento, todo va a estar bien. A partir de ese momento. Y si nos faltara alguna documentación, la podemos rehacer, la podemos arreglar. ¿Con qué frecuencia debo hacer la auditoría? Esa auditoría, pues según necesidad, hay quien la hace cada 6 meses, cada año, depende. Depende de la necesidad, de las personas implicadas, la pericia de cada uno, el conocimiento de cada una de esas profesionales que están encargados de la gestión. Bien, otro módulo, hoy tenemos mucha faena, reserva de crédito y empresas inactivas. Bueno, ya sabéis que las empresas inactivas, una empresa inactiva el año anterior que no tuvo trabajadores, pues está claro que este año no tendrá crédito, salvo que sea de nueva creación. Bien, acumular crédito. Reserva de crédito o acumular crédito es lo mismo. Decimos, ¿desea la empresa acumular su crédito para el siguiente o los 2 siguientes ejercicios? Bueno, y nosotros, en nosotros se ha generalizado la palabra reserva o la expresión reserva de crédito. Acumular crédito es lo mismo. Empresas que pueden reservar crédito. Empresas con menos de 50 trabajadores, de 1 a 49 trabajadores, esas empresas pueden hacer reserva de crédito. El resto no. El resto o disponen del crédito asignado en el ejercicio o el contador se pondrá a cero y al año siguiente tendrán otro crédito, el del año siguiente, pero se perderá el que no dispusieron de él en el ejercicio presente. Condición, comunicarlo antes del 30 de junio. La reserva de crédito hay que hacerla antes del 30 de junio. Ya estamos mayo, 20 de mayo, ya nos queda un mes y 10 días para hacer reserva. Yo siempre insisto que esto puede servir como argumento comercial de contacto con las empresas. Es decir, oye, que mira, que resulta que el 30 de junio se cierra el plazo para hacer la reserva de crédito. Sería muy bueno, fírmame el contrato de encomienda, te doy de alta, o si ya lo tienes, voy a darte de alta en la aplicación, no te preocupes, si recibes un correo, no pasa nada, simplemente lo que quiero es que no pierdas la posibilidad de acumular tu crédito para el siguiente ejercicio. Que acumularlo, ahora lo veremos, pueden acumular, a ver, ¿qué pasó aquí? Ahora, el crédito no consumido el siguiente ejercicio. Acumular el crédito no quiere decir no poder disponer de él. Este es un error porque la propia palabra reservar, acumular, quieres acumular, quieres reservar el crédito, da idea de decir, voy a guardarlo ahí, lo reservo para el año siguiente. No, quiere decir que si al final del año queda 1 euro, pues ese euro no se pierde, pasa al siguiente. Si en vez de 1 quedan 50 o 100 o 1000 o todo el crédito, pues automáticamente se reserva, es decir, pasará a sumarse con el siguiente. La plantilla media afecta directamente al crédito asignado, como sabéis, depende de la plantilla y lo cotizado, más crédito o menos. Cambios de cibo cuentas
pueden alterar el cálculo. Importancia de revisar y validar los datos correctamente. Errores frecuentes, sociedades nuevas o mal codificadas. Sobre este tema, bueno, puede haber algunas diferencias. De hecho, sabéis que el 10 de mayo se vuelcan los datos definitivos y la inmensa mayoría de las empresas que tenéis en vuestra agrupación pone dato validado, es decir, ese es dato definitivo. Pero hay algunas que veréis que sigue poniendo lo de dato pendiente de validar y eso hay que verlo enseguida. ¿Hay alguna razón? Puede ser un error, puede ser algún problema con una cuenta de cotización, una sociedad nueva, mal codificada, alguna historia. Entonces eso hay que averiguarlo y subsanarlo para que el crédito quede como definitivo. Diferencia entre reservar y utilizar. Reservar no significa que no se pueda utilizar el crédito en el año actual. La reserva es una garantía, no una renuncia. Puede ser útil para planificar mejor la formación. Entonces, os decía, como elemento comercial, argumento comercial, podéis utilizarlo y acercaros a empresas con la idea de que le vais a hacer la reserva. Eso da pie a hablar si quieren hacer formación, que quieren hacerla después del verano, pues ya lo tenemos reservado y, en fin, después ya hablamos. Es una forma de entrar en contacto con las empresas. Autoescuelas con plantilla parcial en verano, empresas con ERTE parcial. Estamos hablando de la reserva de crédito y con la posibilidad de que el crédito, por diferentes circunstancias, no sea el que nosotros creemos. El cálculo de la plantilla en fin, se hace según una norma, una regla matemática, pero empresas que no impartirán formación hasta final de año, lo de la reserva les viene muy bien. Que la hacen a final de año, perfecto, pero tú a la reserva de alguna manera te estás poniendo en su piel, le estás haciendo un favor y por lo tanto es previsible que cuando tenga que hacer la formación después del verano, en noviembre o cuando sea, pues que acuda a ti. Planificación estratégica, cuándo reservar y cuándo formar. Bien, la reserva ya sabéis que el 30 de junio se acaba el plazo y ya no se puede. No se puede. Decisiones clave antes del 30 de junio. Verificar los datos de plantilla media y cuota, comunicar la reserva en la aplicación de Fundae, guardar, marcar la pestañita, guardar justificante de la reserva, consulta con tu asesor si hay dudas sobre la situación de la empresa. Sobre el tema de la reserva también habéis recibido, después del volcado de datos, una comunicación en la aplicación que dice que algunas empresas que antes hicieron reserva, ahora con el volcado de datos resulta que tienen 50 o más y por lo tanto no ha lugar a reserva de crédito. Simplemente eso. Y ante ese aviso, ya sabéis que no hay que hacer nada, simplemente te está avisando para que lo sepas. Tú se lo comuniques a la empresa si es necesario, para que la empresa no crea que ha hecho una reserva que se hizo en realidad, pero cuando los datos estaban pendientes de validación. Consulta con tu asesor si hay dudas sobre la situación de la empresa. ¿Qué pasa si no se comunica la reserva a tiempo? Pues lógicamente no se hace la reserva, no se traslada el crédito, no se traspasa el crédito al ejercicio siguiente o al siguiente. ¿Puede una empresa volver a formar después de haber reservado? Sí, hemos dicho que reservar no es renunciar. Reservar quiere decir que lo que quede pasará al ejercicio siguiente. Y el último módulo, que no hace mucho que lo hemos tratado, trazabilidad documental y digital, más sobre trazabilidad, capacidad para reconstruir y verificar el proceso formativo a través de firma digital, a través de un registro que guarda los accesos de cada participante, seguimiento documental y digital de cada acción y obligatoria para cumplir los requisitos de Fundae. Ya sabéis que eso que guarde en la teleformación ya lo era desde siempre, tiene que guardar estadísticas de acceso, estadísticas de realización de ejercicios, de test, de cuestionarios, etcétera. Pero en el aula virtual también tiene que haber un registro en el que quede constancia de los accesos, la hora de acceso, la hora de salida de cada uno de los participantes. Obligatoria para cumplir los requisitos. Documentación esencial
empresas participantes, perdón, control diario de asistencia en la presencial física, programación y contenidos, evaluaciones, diplomas, certificados, toda esa documentación hay que tenerla, luego firmada por cada receptor del diploma, etcétera. Particularidades por modalidad. En la presencial, registros físicos, documento que firman formador y participantes, firmas manuscritas. En aula virtual, registro automático, conexiones identificadas. Y en teleformación, trazabilidad en la propia plataforma. Todo eso sabéis que cada vez habrá más controles y será fácil de identificar si el alumno que está en La Coruña en realidad hay una entrada a su formación, pero no está en La Coruña, sino que está en Cádiz. Y entonces, claro, eso ya es complicado de justificar. Herramientas y buenas prácticas, checklist internos, verificaciones internas, firmas digitales o electrónicas verificables. Hemos comentado muchas veces en teleformación suele ocurrir, entregamos unas claves de ID de usuario y contraseña para el técnico que en ocasiones no funcionan. Y la vamos presentando una y otra y otra y otra hasta que llega un día que un técnico se pone en contacto con nosotros o nos hace llegar algún documento en el que dice que no ha podido entrar a esa formación. Firmas digitales o electrónicas verificables, correos con acuse de recibo, gestión documental organizada y accesible, mejor en teleformación moverse en la propia plataforma, mejor, mucho mejor, que quede constancia a través de foros, que quede constancia ahí, que el tutor en ese caso tiene que ser proactivo, que no puede estar esperando a ver si le pregunta, sino que tiene que plantear cosas. Gestión documental organizada. Errores frecuentes, documentos sin firmar o incompletos, no está la firma del formador, fechas no coinciden con las comunicaciones, controles de asistencia mal cumplimentados, falta de evidencia en formaciones online. Bueno, es válida la firma digitalizada, la firma digital, la firma electrónica, ya lo hemos comentado antes, que sí, que es válida, y no solo eso, sino que se plantea como, digamos, la mejor opción. Lo ideal sería poder firmarlo todo, incluso los alumnos, con su firma electrónica. Puedo usar Excel para el control de asistencia. El modelo, el formato de control de asistencia es lo de menos. Lo importante es que lo sustancial esté en ese documento. O sea, podéis utilizar cualquier documento. Es cierto que hay un documento elaborado por Fundae en su día, mucho tiempo, hace muchos años, de control de asistencia con el logo, etcétera, etcétera. Ese sería válido, pero si queréis utilizar otro, pues se puede utilizar, no hay ningún problema. Aquí lo importante es la función que cumple. Si la cumple, perfecto. ¿Qué revisa un auditor en una visita? Bueno, ya hemos estado viendo la gestión documental, los plazos, los requisitos, que se cumplen los requisitos, que se cumplen las obligaciones contables y de todo tipo de las empresas, al corriente frente a Hacienda y Seguridad Social, etcétera, etcétera. Todo eso, que los formadores cumplen requisitos también para poder ejercer como formadores. Bueno, y te ayudamos a resolver tus dudas. He terminado. Sabéis que esta semana próxima hay un curso completo de 18 horas, 100% bonificable, explicando toda la gestión de la formación programada. Que Raquel sigue por ahí con la gestión, como natural, de forma excelente, y que ya está. Esto es lo que yo quería, que hoy me he extendido demasiado. Había para varios martes directo, pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de cualquiera de los temas que hemos tratado o de cualquier otro. A ver si hay alguna pregunta por aquí. No. No, a ver. ¿Mucho tema hoy o no? Nada, yo si quieres, José María, podría hacer un comentario sobre lo que has comentado al principio, lo de las ISO. Sí. Yo
tuve que gestionar muchas ISO cuando tenía en la otra empresa, teníamos formación subvencionada porque nos daban puntos por tener las ISO. Pero es horrible. O sea, es un suplicio. Primero porque hay que pagarle a todo el mundo. Hay que pagarle a la certificadora. Hay que pagarle a la que te prepara para la certificadora. Y luego es un rollo porque, a ver, las ISO en principio son una forma de hacer las cosas bien, ¿no? Pero te marcan tanto la forma en lo que tienes que hacer las cosas que además de una forma también a veces incluso eh, no sé, farragosa, ¿no? Que resulta muy complicado y la verdad es que da un auténtico suplicio. Y la verdad es que si no te lo exigen, yo no se lo recomiendo a nadie que se saque la ISO, porque además al final le cuesta una pasta a la empresa. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Es verdad que hay un refrán que dice que algo quiere, algo le cuesta. Es decir, que es cierto, eso marca un corsé muy rígido, aparte del coste, que hay que seguir y es una organización a la que hay que dedicarle bastante tiempo. Eso es cierto. Pero, como todo, si llega un momento en que es obligatorio, como por ejemplo en la subvencionada, porque puntúa y si no llegarán nunca a conseguir una ayuda, porque si hay 4 patas o 5 y tú una de ellas la tienes a 0, pues es muy complicado. Es muy Exacto. complicado que consigas remontar. Tendrías que tenerlo todo al 10 y hay mucha gente que lo tiene, o tiene un 9, un 9, 9, 8, tal, y tú en una 0 va a ser muy complicado. Es verdad. Aquí no se ha planteado esto todavía. No quita que no se plantee en el futuro como una manera de una vuelta de tuerca más. En ese caso, para las organizadoras, las formadoras. Pero bueno, en Pues principio no es obligatorio. nosotros hacíamos la 9001 y que ya era bastante complicada, pero la 27001 que es la de la información, la de la seguridad en la información, esa sí que es ya es surrealista lo que hay que hacer. O sea, me parece una locura. Pero bueno, yo si no me obligan no voy a volver a hacerlas, desde luego. Está claro, está claro. Bueno, lo digo siempre por si hay alguien nuevo que no entra nunca y tal, y quiere dejar ahí en el chat su correo electrónico, pues eso querrá decir que le enviaremos, pues, para sucesivo, le enviaremos información para sucesivas martes directo, incluso el resumen. Ahora lo colgamos, esto lo solemos colgar, lo digo para que lo sepáis, en un canal de YouTube, de manera que podéis entrar y verlo con posterioridad. Pero en fin, ya como vosotros queráis. Muy bien, Ana. Gracias. Muy bien. Pues nada, seguimos la semana. ¿Hay alguna fiesta por ahí en medio? Llevamos una racha de fiestas, puentes. Es increíble, ¿eh? Así no hay manera de centrarse. Y enseguida vacaciones, enseguida llegan las vacaciones. Y enseguida otra vez Navidad. Esto es un vértigo. Esto es un vértigo. De lo de otro. Sí, sí, sí. Mira, me había dado cuenta de que estaba Marta. Hola, Marta. Está Marta aquí, sí. Sí. Hola, Hola, ¿me Marqueta, ¿qué escucháis? tal? Bien, bien, bien. Sí, sí, estoy aquí con auriculares en una sala así conjunta. Muy bien, perfecto. Me alegro de verte. Bueno, de verte, de escucharte. Igualmente. Gracias, igualmente. Muy bien. Pues nada, seguimos con el trabajo y el próximo martes nos vemos aquí otra vez y tratamos. Si tenéis algún tema que queréis que lo tratemos, pues lo decís, enviáis un correo, tal, en fin, de la forma que sea, un WhatsApp y lo tratamos la semana próxima. Muchas gracias, como siempre, Que Adrián. lo paséis bien. Gracias, Clara. Hasta luego. Gracias. La semana Hasta que el viene. martes. Oh. Hasta el Elvira, no te martes había que oído la viene. voz hoy. ¿Cómo es eso? ¿A quién? ¿A mí? Claro. A mí. Pues estoy bajita de tensión. ¿No ves qué cara hago de muerto? Cada vez estoy peor.
sea, una cosa es adelgazar y otra cosa es esto. Ya parece que estoy enferma. Era broma. Tú hablas cuando tienes que hablar y punto. No, que estoy un poquito floja, estoy un poquito mareada. Tengo la tensión muy baja. Pues Y nada. estaba desayunando olivas con café con leche. Aceitunas rellenas de anchoa con café con leche. Lo que me ha recetado el médico. Aceitunas y café. Ujú. Pues no, bien, bien, atendiéndote. Siempre se aprenden cosas. Muy bien. Pues nos vemos el martes próximo. Venga, un Hasta el abrazo. próximo Luego, martes, ahora. José María. Chao, gracias. Gracias, adiós. Chao, Raquel. Chao.